Buenos días a todos, bienvenidos a la sede de Madrid de la CNMC. Vamos a tratar hoy un tema de enorme actualidad, como no puede ser de otra manera cada vez que hablamos de lo digital. Parece que ya empieza hasta a cansarnos la palabra, pero lo cierto es que muchos de los retos que nos plantea todavía seguimos sin desentrañarlos y precisamente para eso el número que hoy vamos a presentar es una enorme contribución, porque nos va a ayudar precisamente a desentrañar esas complejidades que todavía hoy encierra todo el sector de la economía del mundo digital y también el análisis de sus impactos, tanto positivos como negativos, de estos nuevos modelos impulsados por la digitalización. Justamente hace menos de 2 semanas, juristas de primer nivel analizaban aquí, en el marco del Congreso de Gobernanza y Regulación Económica, todas las complejidades que tiene el mundo digital, cómo los derechos fundamentales a veces no son suficientemente protegidos, qué hace falta para que podamos aplicar mecanismos de control suficiente y si, la gran pregunta, estábamos aplicando regulación del siglo XX a cuestiones que son complejas y del siglo XXI, ¿no? Precisamente se cuestionaba si las reglas tradicionales que rigen los mercados, tanto el mercado interior como la propia defensa de la competencia, eran adecuadas y eficaces para detener a tiempo determinados comportamientos perniciosos, tanto para la propia sociedad en cuanto a contenidos ilegales circulando por las redes, como sobre todo en cuanto a lo que eran las propias reglas del mercado, la posibilidad de que algunos de estas grandes plataformas acabaran en un proceso de, como se dice en inglés, tip-in, monopolizando auténticos sectores completos de la economía, apalancando posiciones de dominio. La conclusión a la que llegábamos es que no era suficiente y que hacían falta complementos. Estos son los complementos que precisamente muchos de ellos se discuten en el número del ICE que presentamos aquí. También sabemos que las piezas legislativas que la Comisión Europea ha adoptado van precisamente a intentar cubrir esta laguna, a intentar reaccionar de forma ágil en mercados muy dinámicos que evolucionan de forma muy rápida, con operadores de fuerza económica gigantesca que tienen una posibilidad de movimiento mucho más rápido que la propia legislación. Por eso esas 3 reformas legislativas que pretenden abundar en el control ex ante y complementar así la normativa de competencia son una buena noticia. Hablamos del Reglamento de Mercados Digitales, del Reglamento de Servicios Digitales y del Reglamento de Inteligencia Artificial. Vamos a tener que adaptar nuestro lenguaje jurídico, vamos a tener que adaptar la forma en que lo aplicamos, porque ese humanismo digital que todos queremos requiere que la tecnología y el derecho se pongan de acuerdo y se entiendan mutuamente. Esta presentación de hoy resulta, por tanto, muy oportuna, porque coincide en un momento de gran actualidad, no solo en Europa, como mencionaba ya, con estos 3 instrumentos legislativos, también en España, donde se acaba de aprobar la Ley General de Telecomunicaciones y donde la Ley de Comunicaciones Audiovisuales está ya en trámite ante el Senado. Son 2 textos que van a asignar a la CNMC funciones de supervisión, tanto en telecomunicaciones como en sector audiovisual. En cuanto a Europa, estamos esperando los textos definitivos, tanto de la DMA como de la DSA. Sabemos que se alcanzaron los acuerdos políticos para una y para otra en los meses de marzo y abril. Y estos documentos son 2 documentos complementarios. Y no me cansaré de decirlo porque esta casa va a tener funciones de supervisión tanto en uno como en el otro. Se trata de crear un espacio digital seguro para que los usuarios y consumidores estén en un entorno confiable. Y al mismo tiempo se trata de dotar de instrumentos a los supervisores y en concreto a las autoridades de competencia para prevenir el abuso que en estos mercados puedan llevar a cabo las grandes plataformas. En definitiva, queremos actuar preventivamente porque hemos visto con gran insatisfacción cómo las normas que hasta ahora regían los mercados eran insuficientes. Pero es muy importante indicar que la DMA no viene ni a alterar ni a sustituir los principios generales de la competencia, sino que viene a reforzarlos y a complementarlos. Se trata de combatir con eficacia y agilidad estas situaciones de conductas desleales de grandes operadores que precisamente por su conocimiento de mercado y por su gran potencia se mueven más rápido y por lo tanto necesitamos, para reequilibrar esas fuerzas de mercado entre todos los operadores, mantener los mercados abiertos y asegurar que las conductas van a ser equitativas, hacer un control ex ante. Es un enfoque complementario del análisis ex post y caso por caso al que nos tiene acostumbrado el derecho de la competencia.
pero va a requerir que las autoridades trabajen muy de la mano. Por un lado, la Comisión Europea, que va a ser el aplicador, el enforcer máximo de la DMA, pero por otro lado, las autoridades de la competencia nacionales, que en el marco del European Competition Network, de la red europea de competencia, todas las autoridades nacionales, vamos a supervisar el cumplimiento de lo que sea la propia DMA, de las obligaciones que impone, de las conductas que, en definitiva, los gatekeepers van a tener que cumplir. Va a requerir un esfuerzo importante por parte de todos. Por un lado, se abrirá un periodo en el cual la designación de esos guardianes de acceso, de esos gatekeepers, se llevará a cabo. A partir de ahí tendremos una serie de obligaciones, más bien prohibiciones, que deberán cumplirse, pero por otro lado va a haber también una especie de código de conducta que las propias plataformas van a tener que adoptar en ese diálogo que va a establecerse, ese diálogo regulatorio que se va a establecer. A partir de ahí, todos, la Comisión y nosotros, estaremos vigilantes tanto para que se cumpla la DMA como para aplicar el derecho de la competencia allá donde se requiera. En cuanto a la DSA, establecerá las nuevas reglas ligadas a los contenidos digitales. Necesitamos disponer de un menú de normas objetivas, directas, clarificadoras, para la eliminación de contenidos, servicios y productos ilegales en el espacio digital. La norma es que lo que es ilegal en el mundo físico debe ser también ilegal y controlado, por tanto, en el mundo digital. Es imprescindible, como decía antes, proteger los derechos fundamentales de los consumidores en el ámbito audiovisual y, en particular, el de los menores. Son ellos los que más consumen contenidos sobre Internet, intercambios de plataformas de vídeo, YouTube, los TED Talks, cualquier tutorial. Vemos a nuestros hijos que cuando no saben algo directamente van a buscar un tutorial y nadie está controlando lo que aparece en esos tutorials. Son los que están más expuestos a los abusos. La DSA lo que define es la responsabilidad, la rendición de cuentas y la supervisión regulatoria de los proveedores de servicios de intermediación, como decía, las plataformas de intercambio de vídeos, por ejemplo. A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Comunicación Audiovisual, la CNMC va a abordar muchas de estas funciones de supervisión. El refuerzo de la protección de los derechos de los consumidores, especialmente de los menores, como venía diciendo, en todos los servicios. La ampliación del control sobre la financiación de obra europea, que también se va a aplicar ahora mismo a agentes establecidos en otros Estados miembros, Netflix, Amazon, HBO, sobre los contenidos que difundan y los ingresos que obtengan en España. La supervisión de las obligaciones en materia de accesibilidad por parte de los nuevos agentes, televisiones de pago y servicios de petición, con nuevas exigencias tanto cuantitativas como cualitativas. Todas estas cuestiones, todas estas funciones de supervisión, todas estas normas, lo que pretenden como objetivo último es garantizar un desarrollo prospectivo del sector audiovisual, seguro para todos los usuarios y competitivo para todos los operadores, donde agentes que compiten por audiencias parecidas estén sometidos a obligaciones parecidas y donde los hasta ahora prácticamente monopolios no cierren el paso a nuevos agentes que puedan competir. No quiero alargarme más, porque estos y otros muchos de los temas que he mencionado han sido abordados precisamente en los diversos artículos de este número de la revista ICE. Cedo la palabra ahora al secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, a la que le agradezco mucho su presencia hoy aquí. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Cani, por invitarme y por recibirnos en esta sede. Pues es un gran placer presentar un nuevo número de esa publicación venerable que es Información Comercial Española, con la que muchos hemos aprendido los temas prácticos, ¿no? Los problemas prácticos de la política económica, de la política comercial, de la regulación de los mercados y de la competencia, y que, como muestra este número, pues sigue estando siempre a la vanguardia de los temas más candentes, ¿no? que más preocupan y que más desafíos nos generan a todos los que trabajamos en el ámbito de la administración económica, ¿no? Quería agradecer, en primer lugar, a los coordinadores de la revista su trabajo. Estos números siempre son el producto de un esfuerzo de muchas personas, de los coordinadores y sobre todo también, por supuesto, de los autores de los artículos que han nutrido el monográfico, ¿no? En este momento de cambio tan acelerado, en el que tenemos que hacer frente a las transformaciones de la economía y al mismo tiempo a
a las urgencias, ¿no?, de los shocks exógenos que tenemos, ahora los de la energía y los de la inflación principalmente, pues números como este y actos como el de esta mañana pues son fundamentales para poder entender lo que está pasando, para poder revisar las iniciativas que están en marcha, en particular en el ámbito europeo, y las implicaciones que tienen para nuestro ámbito doméstico, tanto desde el punto de vista de la regulación como desde el punto de vista fundamental, como decía Cani, de la aplicación efectiva de estas normas, ¿no?, que siempre es una fase quizá menos vistosa, pero que es absolutamente fundamental para conseguir los objetivos. El número, en esencia, se plantea la cuestión de cómo el legislador entiende la justicia dentro de los mercados digitales, ¿no?, que supone responder a dos preguntas: los límites que se deben establecer para garantizar el equilibrio entre las relaciones entre los operadores y de estos con los consumidores, y de qué modo se limita el poder que otorgan las situaciones de predominancia de ciertos agentes en los mercados digitales, ¿no? Es decir, se trata de ver cómo con este desarrollo acelerado de la economía digital podemos seguir manteniendo los principios del funcionamiento de una economía social de mercado en un ámbito muy novedoso, ¿no?, desde el punto de vista de la configuración de los mercados, ¿no? Estoy moviendo esto, ¿verdad? ¿Se está viendo ahí? Porque se trata de un desarrollo que cambia la forma en la que entendemos el funcionamiento del mercado, y cambia su configuración y, por supuesto, cambia el análisis de eficiencia y, por tanto, los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para alcanzar los objetivos finales, ¿no? Sabemos que este es un mercado en el que los servicios no se pagan de manera habitual, ¿no?, en el que los datos y la información, el poder, las oportunidades que a los operadores dan los datos son gran parte de la remuneración y del valor económico que generan. Tenemos unas gigantescas economías de red para las plataformas que pueden gestionarlas, y luego tenemos los contenidos que en gran medida son no rivales y cuya exclusión a través del precio es bastante complicada, ¿no? De manera que estamos en un ámbito en el que el planteamiento habitual de la eficiencia microeconómica que hacíamos pues claramente necesita una adaptación, ¿no? Y en particular, aquí nos jugamos mucho, ¿no? Cani lo ha explicado muy bien desde el punto de vista microeconómico, ¿no? Yo quiero añadir una perspectiva más macroeconómica. Estamos en una situación en la cual tenemos que acelerar la transformación de la economía para adaptarnos a las necesidades del cambio climático, para descarbonizar, ¿no? Y esto es un proceso que, por supuesto, a medio y largo plazo es una oportunidad, es una necesidad, pero que es muy costoso. Es inherentemente costoso. No se puede hacer esta transformación sin dejar de hacer algunas cosas que hacíamos, y esto supone afrontar costes. En el ámbito digital es muy distinto, porque es la gran oportunidad. Aquí hemos tenido un desarrollo tecnológico extraordinario, estamos todavía en una fase de cambio tecnológico acelerado, ¿no? Tenemos nuevas tecnologías que ya se están empezando a aplicar, pero que van a seguir transformando de manera acelerada pues, los bienes, los servicios, la manera de consumir, la manera de producir, y tenemos una gran oportunidad para que este avance tecnológico redunde en una mejora no solo de las cifras macroeconómicas, no solo de la productividad, que hasta ahora pues, no hemos acabado de ver la digitalización en las cifras de productividad, sino en la calidad de vida, ¿no? Y ese es el gran desafío, y es fundamental que podamos dar con la tecla adecuada, ¿no? Que no nos equivoquemos en el ámbito digital, porque el conjunto de desafíos que tenemos por delante es enorme, y un ingrediente de una aproximación, de un enfoque de política económica exitoso para abordar esta transformación es justamente aprovechar al máximo estas oportunidades de la tecnología, ¿no? Por eso, en el plan de recuperación, todas las inversiones y las reformas que tienen que ver con la digitalización pues son esenciales, ¿no? Hay un 20% mínimo, pero en el plan español llegamos hasta el 33%,
convencidos de que ese pilar de aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización es absolutamente esencial, ¿no?, en estos tiempos en los que tenemos muchos otros desafíos donde tenemos que afrontar fundamentalmente costes, ¿no? Los potenciales beneficios de la digitalización, bueno, están estimados, aunque es muy difícil poner números a este proceso de transformación, ¿no? La Comisión Europea señalaba que la economía digital podía representar hasta un 15% del PIB mundial, donde cerca de un cuarto del comercio transfronterizo se producía a través de canales online. Mi compañera, la secretaria de Estado de Digitalización, la semana pasada hablaba de porcentajes crecientes de participación de la economía digital. La Comisión Europea estima que un uso a pleno rendimiento de la economía de plataformas podría suponer un incremento del PIB en el conjunto de la Unión Europea de entre 43.000 y 174.000 millones en la década de los 20. Pero no solo esto supondrá una oportunidad para incrementar el PIB, sino para incrementar también la investigación y desarrollo, ¿no? Estos modelos pueden derivar en la creación de entre 136.000 y 294.000 puestos de trabajo asociados a estas actividades de investigación y desarrollo, y esto generará ganancias para los consumidores de hasta 13.000 millones de euros al año. Además, en el ámbito empresarial, pues la digitalización es ya una realidad. Uno de los ejes fundamentales de las inversiones del plan en relación a la digitalización tiene que ver con la necesidad de que todas las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, ¿no?, los negocios más pequeños y en crecimiento, aprovechen al máximo las oportunidades de la digitalización. Y ya se ve con las estadísticas que las empresas están ya activamente participando, ¿no? Con datos de Eurostat para 2021, al menos una de cada 4 empresas ya realizó ventas online y un 67% de los individuos había realizado al menos una compra online ese año. Hacía referencia Cani a los jóvenes, entonces todas estas cifras no harán más que crecer cuando estos jóvenes a los que vemos imbuidos de la interacción con las plataformas y lo que supone en todos los ámbitos, el del ocio, en el de la educación, pues vayan cada vez siendo una parte más importante de la población. Sin embargo, no solo se trata de un proceso importante en términos cuantitativos, ¿no?, sino también en términos cualitativos, porque claramente la digitalización pues, va a afectar a nuestra privacidad, a nuestras relaciones personales y, por tanto, al tipo de sociedad que queremos tener para el futuro, ¿no? De ahí surge esta necesidad no solo de aprovechar el cambio tecnológico, sino de orientarlo, ¿no?, de direccionarlo. Todos los estudios que se están haciendo sobre la automatización y las consecuencias de la automatización para el empleo, lo que apuntan es a que no sabemos cuál va a ser el resultado de todos estos cambios, y en gran medida lo que dicen es dependerá de cómo seamos capaces de orientar estos cambios y de dirigirlos hacia aquellos objetivos, aquellas oportunidades que redundarán en más bienestar, en mejores empleos, mejor forma de trabajar, ¿no? Aquí hay una forma de verlo, digamos, temerosa, ¿no?, negativa, bueno, la automatización va a suponer menos empleos, el fin del trabajo. Yo creo que ya lo estamos viendo en las cifras, ¿no? A pesar de todas las calamidades que se han cernido sobre la economía global, una cosa que vemos es que el trabajo está convirtiéndose en escaso, lo cual parece una contradicción, pero no lo es. Y esto yo creo que nos tiene que dar un ejemplo muy claro de que las oportunidades están ahí y que lo que resulte de todo este proceso dependerá de nuestra capacidad para regularlo, para orientarlo y yo creo que en resumen para adaptar nuestro modelo de regulación y de supervisión a los cambios que se están produciendo. De manera que ese es el desafío que tenemos por delante, ¿no? Es orientar este cambio, es dar contenido a esa idea de la digitalización humanista,
desde mi ministerio, pues claramente están liderando tanto la Secretaría de Estado de Digitalización como la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones este proceso. Hacía mención Cani a las dos normas que en el ámbito de telecomunicaciones y audiovisual, pues una ya está aprobada y la otra está muy avanzada en el trámite parlamentario. Y ahí estamos, ¿no?, con esos esfuerzos para cambiar la regulación, también para impulsar con inversiones todo este proceso, porque necesitamos todos los instrumentos, no solo el de la regulación, sino también el de la inversión, para que todos esos servicios de calidad lleguen a todas las partes del territorio, a todos los ciudadanos, y que se puedan beneficiar todos, no solo los que tienen una posición de mayor fuerza o de mayor privilegio, ¿no? Creo que la reacción que ha tenido la Comisión Europea a toda esta evolución, a todas estas necesidades, pues creo que ha sido rápida y ha sido muy activa, y además creo que también es un muy buen síntoma la rapidez con la que estos textos a los que hacía referencia Cani han pasado por el proceso legislativo, porque no eran textos sencillos. Al revés, ¿no? Eran textos muy complicados y, bueno, pues al igual que en otros ámbitos, creo que esto muestra que tanto las autoridades europeas como sobre todo también los Estados miembros en el Consejo, en el Parlamento, todos somos conscientes de la urgencia, todos somos conscientes del carácter estratégico de estas discusiones. Y además lo que se hace en Europa pues tiene implicaciones respecto a cuáles son los estándares, cuáles son los modelos de regulación y de supervisión que después se van a aplicar en otros países, ¿no? Creo que los equilibrios que se han alcanzado en el reglamento de mercados digitales, en el de servicios digitales, creo que son razonables, son importantes, ¿no?, y son ambiciosos. Es fundamental que ahora podamos claramente ponerlos acabar, por supuesto, todo el proceso y ponerlos en práctica de una manera eficaz, con una coordinación entre la Comisión Europea y entre las autoridades nacionales, y también con una colaboración por parte del sector privado, ¿no? Yo creo que aquí es fundamental lo que hagamos los reguladores, lo que hagan luego las autoridades de competencia, pero también es fundamental que el propio mercado, ¿no?, que el propio sector, que las plataformas y que los otros actores que están en todo este proceso y que están afectados por esta regulación, pues colaboren, ¿no?, se adapten y podamos hacer que este cambio y esta adaptación del marco de regulación a las necesidades de la economía digital pues sea lo mejor posible, sabiendo que este proceso no acabará aquí, sin duda, ¿no? La economía está evolucionando muy rápido, y lo que tendremos que ir haciendo, como hacemos siempre en el ámbito de la regulación europea y en particular en los temas que tienen que ver con la regulación sectorial y la política de la competencia, es ir aprendiendo, ¿no? Es ir aprendiendo de esa aplicación, de esa evolución, y ver qué aspectos funcionan bien, qué aspectos serán mejorables, pero yo creo que es fundamental tomar la iniciativa, abordar los problemas de cara y con medidas valientes. Yo creo que cambios significativos, instrumentos novedosos que yo creo que claramente van a suponer un avance, y que veremos en su aplicación si necesitan posteriormente de ajustes o de aprendizajes adicionales, ¿no? El año que viene, durante el segundo semestre, tendremos la presidencia del Consejo de la Unión y, bueno, por supuesto, habrá algunos de los elementos de la revisión de la política de la competencia que tendremos que liderar, y sobre todo pues tendremos la oportunidad, en ese caso, de dar un impulso, de dar un nuevo empujón a todas estas iniciativas. Y mientras tanto, pues espero que el debate que va a tener lugar aquí hoy pues nos ayude a esclarecer cuáles son los problemas fundamentales, y a que todos los que estamos implicados en este esfuerzo pues podamos tener claro qué es lo que tenemos que seguir haciendo para alcanzar los objetivos. Muchas gracias.
Buenos días a todos. En nombre de Información Comercial Española, revista de Economía, quería aprovechar unos breves minutos para daros las gracias. Empezaría por dar las gracias a la presidenta de la CNMC y al secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa por habernos dedicado en sus apretadas agendas pues un hueco para esta presentación. También a la presidenta de la CNMC por habernos ofrecido este magnífico escenario que creo que es muy de agradecer. Y más allá de esto, sobre todo por el apoyo que desde su concepción, hace ya creo que más de un año, han mostrado a este número. Un apoyo desde su inicio, desde la propuesta, hasta sobre todo la dedicación de una parte importante del esfuerzo de sus equipos para conseguir que hoy podamos pues presentar el monográfico que nos ocupa. Bien, en esta ronda de agradecimientos también es obligado pues dar las gracias a todos los autores que han intervenido en la revista y muy especialmente a sus coordinadores, Marisa Álvarez, Javier Domínguez, ambos de la Dirección General de Política Económica, y Javier García Verdugo, director de la Asesoría Económica de la CNMC, que son en realidad los verdaderos artífices del número. Sin ellos pues el número no hubiera resultado o hubiera resultado muy distinto. Y es un número que, como se ha puesto de manifiesto en las palabras iniciales, creo que es muy oportuno porque refleja muy bien la vocación de nuestra familia de revistas de hacer un seguimiento de los temas de máxima actualidad, de mayor implicación para las políticas públicas y contribuir a generar un debate en esta materia. En esta ocasión lo hace centrándose en un tema como es el de las plataformas digitales, que está cada vez más presente en nuestras vidas, que, como se ha señalado, pues presenta grandísimas ventajas a futuro, pero también enormes desafíos desde la perspectiva de las políticas públicas, y lo hace además abordándolo desde una doble perspectiva, la de la competencia y la de la regulación. Muy sintéticamente podemos decir que el número parte de un enfoque general, estudiando los principios económicos que deben aplicarse para el análisis de estos nuevos mercados, estudiando también cómo estos principios se están reflejando en las agencias regulatorias actuales, entrando en una segunda fase en un análisis de cuestiones más específicas, como he señalado, tanto con efectos en las políticas de defensa de la competencia como con efectos en las políticas propiamente regulatorias, y sin olvidar o sin eludir el debate sobre las controversias fundamentales que vienen asociadas a la difusión o a la implantación de las plataformas digitales, su impacto laboral y su impacto en la cohesión social, en la igualdad. El número, además, se ha configurado con un enfoque multidisciplinar, desde artículos más típicamente económicos a otros con un componente jurídico más elevado, y sin olvidar el componente tecnológico que caracteriza siempre a estos mercados. Se configura así, creo, un monográfico que cubre las principales implicaciones de las plataformas digitales para la competencia y para la regulación económica, y que refleja muy bien nuestro objetivo como familia de revistas de servir de punto de encuentro, o si lo preferís, de plataforma, para el debate entre los responsables de las políticas públicas, el mundo académico y los participantes en los mercados. Creo que será de mucha utilidad la lectura del número para todos ellos. Bueno, termino recordando que el monográfico está disponible, como todas nuestras publicaciones, en la página web de Revistas ICE, revistasice.com, anunciando que próximamente pues, publicaremos otro número también relacionado con el mundo digital, como es el futuro del dinero y la transformación digital del sistema financiero, que esperamos que también resulte de vuestro interés. Y no voy a robar más tiempo a los que realmente saben, que creo que es lo más interesante es escuchar ahora a los partícipes en la mesa redonda que va a moderar Marisa Álvarez, así que cuando queráis. Bueno, muchas gracias, Juan, por la presentación del número. Muchas gracias, por supuesto, a la presidenta de la CNMC y al secretario de Estado por la inauguración. Es un verdadero placer para mí volver a estar aquí. De nuevo, después ya de 10 años que he dejado esta casa, aunque dicen que una vez que has pasado por aquí no lo olvidas, y es cierto. La última vez que yo estuve por aquí, los debates en boga eran cadena alimentaria, colegios profesionales y carburantes. Siguen en boga, son temas tradicionales de competencia, pero de aquellas las plataformas digitales casi ni estaban ni se les esperaba, ¿no? Es alucinante cómo los debates han evolucionado en estos últimos años.
Estoy encantada de encontrarme con conocidos, con amigos y con jefes, que solamente en el público tengo tres o cuatro antiguos jefes. Me gustaría agradecer primeramente, como no, a la revista ICE por supuesto, ofrecernos hacer este monográfico, a la CNMC por prestarnos su casa y a Javier García Verdugo por colaborar con nosotros en la coordinación del monográfico y, como se ha dicho, obviamente a los autores y, por mi parte, especialmente pues, a los que se han prestado a participar en esta mesa redonda. El objetivo de la mesa redonda es pues describir un poco el estado de situación y tratar de responder a algunas de las preguntas de los debates que todavía siguen abiertos. La verdad es que, como se ha dicho antes, la publicación de este monográfico es muy oportuna, porque estamos en una fase que está mutando ahora mismo. Yo creo que en el debate de plataformas digitales o de revolución digital ha habido como tres grandes fases muy diferenciadas. Ha habido una primera fase antes de finales del 2020, donde todo estaba en el aire, no se aterrizaba nada. No había foro que se preciara de competencia de la OCDE, de ICN, de la Comisión Europea, que no hablara de este tema, pero no había propuestas concretas. Empezaba a haber sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos decía por dónde teníamos que ir, pero el gran debate se centraba en evaluar los impactos en el mercado y en saber si se podía o se debía poner puertas al campo, ¿no? El debate era: ¿se puede hacer algo más? ¿Es suficiente con lo que tenemos? ¿Se debe o no se debe? Pero ya a finales de 2020 el debate muta, porque tenemos propuestas concretas y tenemos un cúmulo de sentencias que ya realmente nos dicen cómo tenemos que interpretar el ordenamiento vigente y cómo tenemos incluso que modificarlo a nivel europeo y a nivel español también, con la publicación de la sentencia del Supremo, la sentencia de los Reyes en septiembre de 2020. Y a finales de 2020, en diciembre, es cuando se publica el Reglamento de Mercados Digitales y el Reglamento de Servicios Digitales, DMA y DSA. Entonces ya sí. Entonces ya el debate no es si se debe o no se debe. El debate es cómo se debe. Y entramos en una fase ya muy interesante a nivel técnico, que son los detalles técnicos, que son el diablo está en los detalles, no es en definir exactamente cómo se debe. El año 2021, para el regulador, para las autoridades de competencia, ha sido interesantísimo. Como bien decía el secretario de Estado, ha sido súper rápido la negociación de esos reglamentos, de esos dos reglamentos, y ha sido muy interesante. Fue en ese momento, a finales de 2020, cuando ICE nos propuso hacer este monográfico, a propuesta de la presidenta de la CNMC y también con la colaboración de la directora general de Política Económica, pues estuvimos de acuerdo en hacer entre el Ministerio y la CNMC un monográfico sobre esta materia, con la idea de que se publicara justo ahora, cuando estamos mutando ya a una fase distinta, que ya no es ni siquiera negociar y definir los detalles, sino, bueno, ya lo tenemos casi hecho. Está ya a punto de aprobarse la DMA y la DSA, tardará unos meses en entrar en vigor. A nivel nacional, incluso en materia laboral, ya tenemos normativa aprobada, ya hay una propuesta de directiva a nivel europeo y, además, bueno, este año, en 2022, ha habido sentencias también muy relevantes en temas de fiscalidad, en temas de obligaciones de información de las plataformas. Y entonces ahora el debate es: ¿lo hemos hecho bien? ¿Ha sido suficiente? ¿Qué costes va a tener en el mercado? ¿Cómo se va a implementar todo esto? ¿Va a ser efectiva realmente la regulación ex ante? ¿Qué va a pasar con los instrumentos normales de competencia y supervisión? Y esta es la tercera fase en la que estamos ahora, y estas preguntas son las que más o menos, ya quizás me he adelantado demasiado, vamos a intentar responder en esta mesa redonda. Paso muy rápidamente a presentar, perdonadme que siempre me enrollo, es uno de mis defectos claros, paso ya a presentar a los ponentes de esta mesa redonda. Por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tenemos a Rafael Pérez Galindo, su director general para la Sociedad Digital de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y Javier Domínguez Viera, en este caso no me hace falta para nada leerlo, es mi mano derecha dentro de lo que es la Dirección General de la Subdirección. Tengo también manos izquierdas y piernas izquierdas y piernas derechas, pero él es mi mano derecha, llevamos muchos años juntos dentro de la dirección, es el vocal asesor de la Dirección General de Política Económica. Ellos dos llevan muchos años dentro del Ministerio. Permitirme que resalte esto, porque muchos años dentro del Ministerio de Economía es algo que hay que, en el mismo puesto o en puestos parecidos, es algo que hay que resaltar. Y son los responsables, han sido responsables de diversas negociaciones, responsables o han participado en diversas negociaciones en los grupos del Consejo, tanto de competencia como de servicios digitales, en el caso de Rafa, y de mercado interior de servicios y de competencia en el caso de Javier. Así que nos pueden dar muy bien esa visión
de qué ha tenido de distinto esta vez las negociaciones, en concreto de la DMA y de la DSA. Por parte de la CNMC tenemos a Diego Otero, actual subdirector de análisis de mercados de comunicaciones electrónicas, con amplia experiencia tanto aquí en la CNMC como anteriormente en la CMT en el ámbito de regulación de telecomunicaciones. Isabel Álvarez, inspectora jefe de competencia en la Dirección de Competencia, que me han dicho que te queda poquito por aquí, por la CNMC, no sé si... Sí. Es especializada en la instrucción de expedientes sancionadores y de concentraciones económicas en mercados digitales. Y Cristina Vallejo, jefa de servicio de la Subdirección de Estudios e Informes, especializada, pero por la otra pata también tan importante de promoción de la competencia en mercados digitales. Y por parte de la academia tenemos a José María Guerricho, que quiero agradecer muy especialmente su asistencia aquí, ya que viene desde Valencia expresamente para esta mesa redonda, obviamente gran experto y catedrático en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Empiezo ya con las preguntas, ¿no? Vamos ya directamente al tema. Empiezo con Javi, por eso de la confianza que nos caracteriza, para que rompa el hielo. Como comentaba, ha habido una evolución muy rápida en la aproximación, en el debate teórico y práctico que hemos tenido sobre estos temas de economía digital. Hemos empezado a tener en consideración elementos de los que antes ni se hablaban: autonomía estratégica, competencia justa y leal de las empresas y, por supuesto, los impactos de tipo social. Desde tu punto de vista, Javi, como pues, has participado en esas negociaciones, en varias negociaciones en el grupo de trabajo del Consejo, ¿cómo ha variado la aproximación de la Comisión en estas materias? ¿Cómo ha evolucionado? Y la DMA es un reflejo, ¿no?, de la consideración de estos elementos ahora en el debate. Bueno, en primer lugar, yo quiero empezar agradeciendo la oportunidad de estar aquí y además la alegría por ver tantas caras conocidas a las que tenemos mucha estima personal y muchísima estima profesional. En relación a la pregunta, pues bueno, yo creo que aquí hay un elemento diferencial claro, porque como decías, la cuestión de las plataformas digitales antes estaba solo de forma accidental dentro de la agenda del legislador comunitario y ahora pasa a tener un rol protagonista. Como decías, yo llevo muchos años ya en política económica, de hecho ya casi me considero mobiliario urbano de la Dirección General, pero eso me ha permitido también vivir muy en primera persona algunos de los debates que han tenido lugar en el Consejo. Muchas veces prestamos atención a la fase puramente legislativa, lo urgente, lo que ya está en la mesa, y pasa un poco desapercibida esa parte de las grandes declaraciones interinstitucionales o conclusiones del Consejo en las que se permite ver como movimientos tectónicos hacia dónde va el debate de la Unión Europea. Y yo creo que ha habido un movimiento bastante significativo. Al principio se trataba la política de competencia de forma casi estanca, de forma muy aséptica y muy vinculada al estándar de bienestar del consumidor. Y por otra parte teníamos lo que iba evolucionando en el legislativo sobre mercado interior. Y veíamos políticas en las que se trataba de cerrar el gap entre la integración del mercado de bienes y de servicios, básicamente eliminando barreras en el mercado de servicios. Sin embargo, hay un giro o una evolución que va en paralelo a esa importancia que empieza a tomar la digitalización dentro de la Unión Europea, con esta transición digital en la que todo va a permear de estas nuevas lógicas. Y claro, como no podría ser de otra forma, pues aparece ese elemento determinante que son las plataformas. Y aquí, como muy bien decías antes, Marisa, se empieza a ver como ese tratamiento de política de competencia que sigue siendo sobre la base del respeto a los principios generales del derecho a la competencia empieza a coexistir o a aparecer en esos dándose a intereses generales de carácter amplio. Se ve cómo se vincula los debates de autonomía estratégica, de cadenas de valor estratégicas, de competitividad de los agentes europeos, de los actores europeos frente a terceros, y de elementos como la justicia o la cohesión. ¿Y eso afecta a las medidas que se van adoptando? Pues por supuesto que sí. Lo vemos de forma muy gráfica en la DMA. La DMA no la presenta únicamente la Dirección General de Competencia, Digicom, sino que parece también coliderada por DigiGrow, Vestager y Bretón. La base jurídica no es el 101 y 102, es el 114.
lo cual implica una percepción amplia de mercado interior, donde además tiene que haber un cierto esfuerzo de uniformización, de armonización. Y es por eso, es eso lo que determina el quién hace qué, ese rol central de la Comisión y esa participación de la Autoridad Nacional de Competencia en cada Estado miembro. Además vemos una aproximación ex ante, donde nos olvidamos ya de las defensas de eficiencia, donde la mayoría de las obligaciones se vinculan a la expertise en materia de competencia en el ámbito comunitario, pero donde aparecen también obligaciones que se entienden mejor casi desde la óptica de, ya no de la contestabilidad, sino de la justicia en la distribución de los beneficios del mercado. Y además vemos sistemas de gobernanza que empiezan a variar un poquito, en la que tienen una participación los estados, una participación muy trascendente, la Autoridad Nacional de Competencia de cada estado, pero además aparecerán otras autoridades como la Autoridad de Protección de Datos, etc. Todo esto, ya lo decía Vestager cuando se aprobó la orientación general de la norma y cuando se aprobó el acuerdo político en trílogos, que este era un hito. Y era un hito a nivel mundial y el que mirarían el resto de economías desarrolladas. Y es verdad, Estados Unidos ya se encuentra en este debate, en China incluso se empiezan a adoptar medidas para acomodar el desarrollo de este tipo de mercados y bueno, esto nos lleva a que con instrumentos híbridos nuevos pues habrán grandes e interesantes desafíos. Muchas gracias, Javi. Siguiendo con este enfoque de tener en consideración elementos amplios y variados y diversos intereses generales, uno de los temas quizás más controvertidos, dos de los temas más controvertidos han sido la parte laboral y la parte de la responsabilidad de las plataformas, la naturaleza jurídica y la responsabilidad de la plataforma, por ejemplo, para la retirada de contenidos o servicios que son ilegales. En esta última materia ha habido variados pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sin duda han tenido que, de alguna manera, condicionar lo que es la negociación de la DSA y el sistema de supervisión que al final se establece, por ejemplo, con las redes sociales. Rafa, ¿cómo enfoca finalmente el último orador de la DSA esta cuestión? Sobre todo en relación a la reaparición de contenidos ilegales. ¿Cómo establece, qué prevé la DSA, por ejemplo, en relación al sistema de supervisión en esta misma materia? Sí, muchas gracias Marisa y muchas gracias a la CNMC por organizar este seminario. Pues, brevemente, por hablar de la DSA y los asuntos que comentas, es importante remarcar que la DSA viene a modernizar el marco normativo de la prestación de servicios digitales intermediarios que ha estado vigente durante los últimos 20 años. Entonces, la Directiva 2000/31 permitió la explosión de los servicios digitales y de Internet tal y como la conocemos, ha permitido el desarrollo de la economía digital, de la sociedad digital, y nos ha cambiado la vida fundamentalmente, porque es una directiva muy abierta que ha permitido ese desarrollo de los servicios. Pero 20 años más tarde, y después de que fuese prácticamente una Biblia intocable para la Comisión Europea y para el conjunto de los operadores del mercado, se ha visto la necesidad de acometer, de afrontar los riesgos que también tiene la sociedad digital. No debemos ser naif en este sentido y después de constatar diferentes evoluciones de los servicios durante sobre todo la segunda década de este siglo, después de constatar la dispersión normativa que se ha ido produciendo en los Estados miembros en las transposiciones de la Directiva del año 2000, los nuevos desarrollos legislativos a nivel interno, por ejemplo, en Alemania con la NetzDG para la moderación de contenidos ilegales, después de constatar cómo la necesidad de afrontar la moderación de contenidos ilegales en determinadas verticales de contenido, como por ejemplo contenido terrorista, contenido pedófilo, han ido poco a poco generando un mar de fondo que finalmente cristalizó, como adelantabas Marisa, en que la propia Comisión Europea ya se vio en la necesidad de plantear una revisión de la Directiva del año 2000 en el año 2020 que permitiese modernizar ese marco legislativo europeo, siempre bajo la premisa de que los tres principios de la Directiva del año 2000 deberían ser respetados, que son, como son conocidos, el principio de país de origen, el principio de responsabilidad limitada de los prestadores de servicios y el principio de no monitorización general de contenido.
pero sí era necesario, para afrontar esos riesgos, introducir nuevas obligaciones de diligencia debida a las plataformas, obligaciones de transparencia que permitan a las plataformas enfrentarse realmente a las necesidades de la protección de los derechos de los usuarios y del resto de empresas que operan en la economía digital. Es muy importante en esa digamos, decisión de modernizar el marco normativo los pronunciamientos que ha venido realizando el TJUE durante los últimos años en mediáticas sentencias, ¿no? Entonces, en diferentes aspectos de cómo se debía interpretar la directiva del año 2000. Uno de los más importantes es precisamente conocer la naturaleza jurídica de los servicios. Si un servicio determinado es un servicio de la sociedad de la información que pueda acogerse a esa exención de responsabilidad, o bien es un servicio físico con una interfaz digital. Aquí tenemos la sentencia de Uber, fue especialmente, conocida. O una vez que tenemos un servicio de la sociedad de información, cuando la actividad de ese servicio es neutral o bien es activa y no puede gozar de esa exención de responsabilidad. Tenemos, por ejemplo, los casos de Airbnb, de L'Oréal versus eBay, y tenemos también un importante cuerpo jurisprudencial en relación con la monitorización general de contenido. Cuándo puede realizarse y cuándo no, en función del contenido, en función de si es un contenido específico. En este caso hay una sentencia fundamental para nosotros, que es una sentencia de Bacalbis versus Facebook, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2019 determinó que contenido ilícito, en este caso eran ofensas, injurias contra esta diputada austríaca, ese contenido ilícito, las plataformas podían recibir una orden judicial de forma que ese contenido ni siquiera reapareciese a nivel global en la plataforma. Todos estos criterios jurisprudenciales que nos ha ido desgranando el TJUE en sus diferentes sentencias han sido tenidos en cuenta y adaptados a la DSA, ya digo, para tratar de modernizar el marco normativo incorporando todos esos criterios de forma que realmente tengamos un cuerpo normativo adaptado a las necesidades que las plataformas tienen que afrontar en esta nueva fase. Y en este sentido también es importante, como adelantabas, el tema de la supervisión. Siempre sin digamos, afectar en lo más mínimo el principio de país de origen, sí que se ha visto la necesidad de que la Comisión Europea asuma el papel de supervisor sobre determinadas cuestiones fundamentales en relación con las grandes plataformas, lo que se ha venido a llamar las VLOPs, ¿no? Las Very Large Online Platforms, que tengan más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea y que afrontan unos riesgos sistémicos que es evidente en la sociedad actual que es necesario supervisar a nivel de la Unión Europea, y estamos hablando, por ejemplo, de riesgos tales como afectación a procesos electorales, estamos hablando de seguridad pública, estamos hablando de salud pública. En los tiempos que corren esto es fácilmente entendible y es necesario que sea la Comisión Europea quien asuma esa supervisión a nivel europeo. Sin más, lo dejo aquí y paso a los siguientes. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Sí, precisamente uno de los temas sociales que ha llevado una mayor controversia ha sido la responsabilidad de las plataformas. El tema laboral, por supuesto, no se ha quedado para nada atrás. Ha sido también una cuestión objeto de una gran litigiosidad, tanto a nivel europeo como español. En particular, la cuestión, como todos sabéis, de la relación jurídica entre la plataforma y los riders. A nivel nacional ya tenemos una normativa aprobada, a nivel europeo hay una propuesta de directiva. Ha habido también otra sentencia que unificó criterio del Tribunal Supremo en septiembre del 2020. Por ello me gustaría preguntarte, José María, ¿todas estas iniciativas que ya están aprobadas o están en marcha van a cerrar la cuestión? ¿Van a pacificar la cuestión de una vez por todas? ¿Sigue habiendo elementos que estén todavía abiertos? Y ya pidiéndote un poco un trabajo de adivino con la bola, ¿qué va a pasar en el mercado de aquí a futuro? ¿La figura del rider va a poder sobrevivir? ¿Los modelos de negocio tal cual los conocemos ahora mismo se van a mantener o van a modificarse? Si nos puedes dar un poco tu opinión al respecto. Bien, primero que nada, agradecer la invitación para participar en el número y para estar aquí esta mañana, ¿no? Y luego, con respecto a las preguntas, vamos a ver.
Yo creo que es verdad que 2020-2021 han sido unos años provechosos en términos de clarificación de la situación, de la calificación del trabajo en plataformas. Está la intervención del Tribunal Supremo en septiembre, el propio legislador en marzo y después en septiembre del año 2021, aprobando la llamada Ley Rider. Pero a pesar de todo, es una cuestión que ha sido muy polémica y yo creo que va a seguir siéndola en el futuro. Tanto por lo que se refiere al caso Ryder, que es el más vistoso, porque los vemos cada vez que salimos a la hora de comer a la calle o a la hora de cenar, como en general con el trabajo en plataformas, ¿no? ¿Por qué esto es así? Hombre, yo creo que en el caso Ryder van a seguir dando que hablar en el futuro desde nuestra perspectiva jurídico-laboral, porque una de las ventajas que tienen las plataformas sobre las empresas tradicionales es que son mucho más versátiles, ¿no? Cambiar el algoritmo, cambiar la dinámica de funcionamiento de la plataforma es mucho más versátil. Desde este punto de vista, a pesar del Tribunal Supremo, a pesar de la ley, yo creo que las plataformas siguen funcionando distinto de como esperaríamos que funcione una empresa tradicional, entre comillas, ¿no? Algunas han cerrado, a nivel riders, ahora estoy hablando de riders, algunas han cerrado y se han marchado, otras han cambiado la configuración de la relación a la búsqueda de nuevos espacios para el trabajo autónomo, y otras han optado por modelos de descentralización, por modelos de subcontratación, ¿no? Claro, la plataforma permite todo esto. La plataforma permite, por una parte, mantener la misma estructura de la prestación, cambiando los datos formales, cómo se cobra la retribución, si la retribución pasa por aquí, si la retribución pasa por allá. Y la plataforma permite también que las instrucciones vayan directamente a la empresa pretendidamente subcontratista, que a veces incluso se están convirtiendo en cooperativas, intentando aprovechar los márgenes que tienen estas formas. Por tanto, el tema de los riders yo creo que no está cerrado, a pesar de todo. Las leyes, el Tribunal Supremo resolvió un caso con arreglo a unos datos que pueden haber cambiado. La ley parte de un mecanismo extraño, que es el de las presunciones, no cierra el tema, sino que dice, bueno, cuando el algoritmo controle, y habrá que ver eso que quieres decir. De todas maneras, yo es que creo que el tema de los riders es un tema hasta cierto punto marginal y quizás sea incluso efímero, ¿no? Yo no sé si, aunque la polémica con las plataformas desde el punto de vista laboral se ha desarrollado en la entrega a domicilio y en relación con el transporte de viajeros, digamos, yo no sé si eso es algo llamado a desaparecer a medida que la propia tecnología avance, el reparto funcione con drones, el reparto final, ¿no? Funcione con drones y seguramente el coche autónomo se ponga en marcha. Eso es algo que es inevitable. Desde este punto de vista, yo creo que el tema del trabajo en plataformas es mucho más amplio y tampoco estoy seguro que se vaya a arreglar con la normativa europea. La propuesta de directiva, que es un gran avance, siempre parte de la misma idea, o son trabajadores subordinados o son trabajadores autónomos, o están dentro o están fuera. La normativa europea parte también de un modelo de presunciones, están dentro si pasan ciertas cosas, están fuera si no pasan, y entonces yo creo que ahí esto te va a permitir adoptar conductas estratégicas, digamos, para situarte dentro o fuera, ¿no? Claro, si la pregunta es si el modelo va a perdurar, pues yo creo que sí, porque es un modelo que está demostrando ser bastante rentable, pienso yo, para los operadores, ¿no? Y entonces, si esto es así, yo creo que el tema es empezar a pensarlo en serio, ¿no? Empezar a pensarlo en serio. Antes ha dicho la presidenta, estamos afrontando problemas del siglo XXI con normas del siglo XX con respecto a modelos organizativos del siglo XX. Es decir, en el siglo XX había una fábrica, el trabajador entraba y cuando entraba era trabajador, que estaba fuera
seguramente el autónomo. Yo creo que en el siglo XXI ese mecanismo es mucho más, ese modelo es un modelo que ha desaparecido. Entonces, esa diferenciación tan rígida entre trabajo subordinado, protegido, etcétera, etcétera, y trabajo autónomo que se mueve, si me permitís la expresión, la ley de la selva, pues es un modelo que no sirve, ¿no? Habrá que buscar algo que permita que el trabajo esté protegido con independencia de la forma en que se presta, ¿no? Y luego yo creo que hay otro problema en esa perduración del modelo, y es que las tutelas tradicionales en el mundo de la protección social, en el mundo del establecimiento de estándares normativos, en el mundo de la acción sindical, están pensadas para unos modelos de organización del trabajo muy concretos y, por tanto, tendremos que repensarlas, ¿no? Tendremos que repensarlas cuando la plataforma puede estar aquí, pero el prestador de servicios, cuando la prestación es online, puede estar, yo qué sé, en Mongolia interior, por poner un sitio lejano, ¿no? En este contexto, realmente el modelo estatal, el modelo basado en una organización sindical fuerte, pues es un modelo que habrá que ver cómo lo sustituimos en este modelo, en este nuevo mundo del trabajo en plataformas. Queda mucho debate. Queda mucho por hacer, veo todavía. Todos vosotros habéis hecho referencia en vuestras ponencias a la existencia de grandes operadores, la existencia de operadores de carácter sistémico que abren nuevos debates también y que tienen mucho impacto en el mercado. Me dirijo ahora a la otra parte de la mesa, a la parte de la CNMC, para hacer referencia a un debate muy concreto de competencia que igualmente, como decía antes, no ha habido foro de competencia que no se haya centrado en él en los últimos años, que son las famosas clear acquisitions, las compras o concentraciones de los grandes operadores no tienen por qué ser en el ámbito tecnológico, pero en este caso del ámbito tecnológico de empresas pequeñas, de manera que estas no pueden llegar a crecer y, en su caso, hacerles la competencia. Mi pregunta, entonces, Isabel, es si los mecanismos previstos a día de hoy en la DMA para luchar contra estas killer acquisitions son suficientes. El debate de si es necesario algo más ambicioso, el debate sobre modificar los umbrales, por ejemplo, a nivel europeo. Todos sabemos que, bueno, más o menos a nivel nacional se dice que estamos más o menos cubiertos por la existencia del umbral, del umbral de cuota de mercado, pero ese debate también en la modificación de umbrales está abierto. También ha habido iniciativas por parte de la Comisión para, bueno, modificar el sistema de remisión de casos según el reglamento de concentraciones. ¿Qué queda por hacer? ¿Cómo trata la DMA este tema y van a ser suficientes o se necesitan iniciativas más ambiciosas? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación a participar en el número y por la invitación a participar en esta mesa esta mañana. Con respecto a tu pregunta sobre la suficiencia de los mecanismos establecidos por la DMA en lo que respecta al ámbito de control de concentraciones, la DMA establece en su artículo, bueno, antes 12, ahora 14, la obligación por parte de todos aquellos operadores designados como gatekeeper de informar sobre cualquier operación de concentración que tenga que ver con el sector digital o que esté asociado a un CPS, a un servicio de plataforma básica. Por lo tanto, cualquier tipo de operación de concentración ha de ser notificada a la Comisión. Y en este sentido, la Comisión, a su vez, informa a los Estados miembros, a las distintas autoridades de competencia, y además se da la posibilidad de que éstas soliciten el reenvío por parte de la Comisión de la operación en cuestión. Pues bien, con respecto a si esto es suficiente, luego aparte se está también concibiendo la posibilidad de una moratoria de fusiones en aquellos casos en los que exista un cumplimiento reiterado de concretamente más de 3 en 8 años, pero bueno, eso es un mecanismo más de castigo. En lo que respecta a la introducción de este artículo 12, es cierto que algunos expertos han criticado la insuficiencia de este mecanismo con respecto a los problemas que has planteado que presentan las killer acquisitions. Lo cierto es que esto está relacionado con este debate de la necesidad de modificación de los umbrales de notificación, porque la mayoría de las jurisdicciones lo que tienen es un umbral de volumen de cifra de negocios, es decir, es un umbral pues que es objetivo, es absoluto, es cuantificable, está asociado a una gran certidumbre
pero lo cierto es que se ha comprobado que por las especiales características que existen en los mercados digitales, muchas de las operaciones que sí que entrañan riesgos para la competencia no son captadas. Entonces, de ahí que se haya generado este debate en torno a la necesidad de modificación de los umbrales. Existen ciertas jurisdicciones, como por ejemplo Austria y Alemania, que lo que han hecho es pues, introducir nuevos umbrales. Concretamente, en el 2017 han introducido el nuevo umbral de valor de la transacción, por ser más adecuado a la hora de captar el tipo de operaciones que el volumen de cifra de negocios no consigue captar. Y existen otras jurisdicciones, como es el caso de España, que tienen el umbral adicional de cuota de mercado. También Portugal y Reino Unido lo tienen. Y en nuestro caso podemos decir que la realidad, la evidencia empírica muestra cómo ha resultado ser un umbral bastante adecuado, precisamente porque a nivel general muchas de las operaciones notificadas han sido gracias a este umbral, y en lo que respecta a los mercados digitales es muy adecuado para captar este tipo de operaciones que se escapan normalmente al escrutinio de las autoridades, porque es un umbral que, bueno, para los que no estéis familiarizados, en aquellos casos en los que se produzca una adquisición en la cual se adquiera o se incremente una cuota de más del 30% del mercado relevante, los operadores tienen obligación de notificar a la autoridad de competencia dicha operación. Gracias a este umbral, por lo tanto, pues para daros así algunas cifras en lo que respecta a la CNMC, pues en los últimos 3 años de las operaciones que se han analizado en el sector digital, el 75% de las mismas han sido notificadas vía este umbral de cuota, es decir, 15 de las 20 que hemos analizado ha sido gracias a este umbral, con lo cual es un umbral que está bastante adaptado. Entonces, a mi modo de ver, el mecanismo que introduce la DMA sí que es suficiente, porque es verdad que tenemos un umbral que está bastante, está bastante adaptado a lo que es la nueva realidad que ha traído la digitalización consigo. Y con respecto a la mención que has hecho sobre el artículo 22, a este mecanismo de remisión, bueno, es un mecanismo que está establecido en la legislación tanto europea como nacional, que aquellas, en ocasiones en las que no se cumple la dimensión comunitaria para que la Comisión examine una operación, pero es posible que, cumpliéndose 2 criterios de afectación al comercio entre Estados y de afectación significativa en términos de competencia, amenaza a la competencia, se puedan remitir operaciones a la Comisión. Y es cierto que este nuevo mecanismo que introduce la DMA pues probablemente lleve a que exista un número mayor de casos que sí que en los cuales sí que se solicite la implementación de este mecanismo de reenvío. Esto no es algo negativo, puesto que esto va a proporcionar mayor información y mayor intercambio de información entre las autoridades nacionales y la propia Comisión. Pero lo cierto es que aquí hay que puntualizar que, bueno, el pasado año, en 2021, la Comisión publicó unas orientaciones en las cuales se contemplaba un nuevo enfoque, una nueva reinterpretación de este artículo 22. Y es una interpretación más abierta, que de hecho invita a las autoridades de competencia a que remitan a la Comisión operaciones que incluso no cumplen con los umbrales ni comunitarios ni nacionales. Entonces, en este sentido, por ejemplo, en el caso nacional, nuestra propia ley de creación de la competencia, en su artículo 20.3, no permite que esto se produzca. Es decir, si no se cumplen los umbrales nacionales, no sería posible la remisión de una operación a la Comisión. Entonces, en este sentido, bueno, esto lo estamos viendo con el caso, por ejemplo, de Illuminagate, que ha generado bastante debate y, bueno, está por ver qué va a ocurrir con esta nueva interpretación. Pero bueno, considero que sí que probablemente el número de operaciones reenviadas o remitidas a la Comisión sí que se incremente a la ley de la ADM. Muchas gracias, Isabel. Además, es un debate en lo que no solamente se está planteando las iniciativas que has comentado, sino que, bueno, pues este control nuevo de concentraciones de las clear acquisitions se ve también, se está empezando a reflejar o a incluir también en el debate de otras iniciativas comunitarias, como puede ser el reglamento de subsidios extranjeros. No sé, Javi, si nos puedes ampliar un poco.
Sí, bueno, sí, vemos cómo vamos de tiempo y si eso nos amplías un poco sobre este tema. Todos habéis hecho también en general referencia a los costes de la nueva regulación y esto es una cuestión que tanto para el Ministerio de Asuntos Económicos como para la CNMC somos siempre especialmente sensibles. Obviamente todos somos sensibles, pero quizás para estos dos centros directivos especialmente, ¿no? Nosotros somos muy sensibles a esto de la regulación eficiente, el cumplimiento del principio de necesidad y proporcionalidad, que se cumplan los objetivos de la regulación, pero a ser posible al mínimo coste y generando la mínima distorsión, ¿no? Es un debate que también, obviamente, está encima de la mesa. Si toda esta nueva regulación puede generar costes en los mercados, una reducción del incentivo a innovar, por ejemplo, una reducción de la calidad de los servicios. En vuestra opinión, Cristina, me dirijo a ti ahora por parte de promoción de la competencia. ¿Cuáles serían estos principales costes económicos de la implementación de estas normas? Y además, ¿las propuestas europeas tienen mecanismos para intentar mitigarlos? O si vemos que los costes se han pasado de grandes, vamos a tener que reevaluar de nuevo y rehacer de nuevo las propuestas legislativas. Gracias, Marisa, y gracias por la invitación a participar y por la invitación a participar en el debate. En efecto, el asunto de los costes de la regulación, qué efecto puede tener en los mercados, pues es un tema para nosotros, desde luego, en la CNMC esencial para la normativa de competencia en general, ¿no? Este debate, efectivamente, ha estado presente desde el principio en las distintas bases a las que hacías mención, Marisa, que yo creo que ha sido una descripción muy atinada de cómo ha evolucionado el debate, y creo que este asunto de los costes ha evolucionado de la mano de manera paralela a lo que has descrito, ¿no? Sobre el debate en general, sobre la necesidad de una regulación de las plataformas digitales. En efecto, el principal coste del que se habla, los costes de los que se habla eran a los que hacías mención, el efecto sobre la innovación, el debate que se tiene habitualmente en términos de competencia, ¿no? Cuando se introduce una nueva norma o cuando se va a imponer una sanción, etcétera. Bueno, es un debate que se abrió en su día. ¿Qué efectos podría tener sobre la innovación? Las grandes plataformas, por supuesto, es un argumento, el coste sobre la innovación y sus incentivos a ofrecer nuevos servicios, pues es un argumento al que, por supuesto, las grandes plataformas han utilizado y han manejado desde el principio, ¿no? Desde el inicio del debate, y también los efectos sobre el consumidor, sobre en última instancia el bienestar del consumidor, sobre la existencia de nuevos servicios, nuevos precios, la interoperabilidad entre las distintas aplicaciones y los distintos servicios digitales que se pueden tener. La realidad es que, como decía, este debate ha ido evolucionando de manera paralela a ese debate sobre necesitamos una regulación de las plataformas digitales, no lo necesitamos. Parece que ese debate el debate de los costes también se ha ido diluyendo con el tiempo en la medida en la que parece que la necesidad de la regulación se impone a unos hipotéticos costes que pudiera tener en términos de innovación, y en todo caso la normativa de competencia puede ser inspiradora de manera evidente con los mecanismos que la normativa de competencia prevé para introducir potenciales mecanismos que, si se observa que son necesarios, desde mi punto de vista la Comisión no va a dudar en introducirlos, y como digo, la normativa de competencia, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional, ofrece herramientas que funcionan, que siguen funcionando para evitar este tipo de cuestiones. Muchas gracias, Cristina. Y hablando además de costes, estos pueden incrementarse, por ejemplo, por la existencia, creo que el secretario de Estado hacía referencia a su intervención, de fragmentación en los mercados, ¿no? A nivel europeo vamos a tener un marco único integrado, pero hay otras jurisdicciones terceras de otros países que tendrán una regulación distinta, y, por tanto, para las empresas, sobre todo las grandes tecnológicas, las globalizadas, pues bueno, se enfrentarán a diferente tipo de regulación, y eso obviamente incrementará sus costes. Por ello me gustaría preguntarte,
Como bien hacía referencia el secretario de Estado, realmente estas nuevas iniciativas legislativas pueden servir de referencia a otras jurisdicciones y a países terceros, como por ejemplo ha pasado con el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Crees que otros estados pueden fijarse o están fijándose en lo que está haciendo ahora Europa para replicarlo? Sí, gracias, Marisa. Gracias por la invitación a participar en esta mesa. Sí, el Reglamento de Protección de Datos pues, ha sido como un referente, ¿no?, de regulación europea que se ha convertido en el estándar de facto, ¿no?, para el mundo occidental. Yo creo que la regulación de plataformas, la situación es algo diferente porque en Estados Unidos, China y en Europa ha habido unas iniciativas más o menos en paralelo, no exactamente al mismo tiempo, ¿no?, pero más o menos, en el cual a grandes rasgos son bastante parecidas, al menos en la parte de la DMA, ¿no?, que es definición de una serie de actores clave, de unos gatekeepers en base a unos umbrales, definición de unos servicios core clave también, y definición de una serie de obligaciones y una serie de prohibiciones. En esencia, esto es igual en Estados Unidos, en China y en Europa, ya digo, en diferentes grados de implementación, ¿no? Y incluso en China, antes lo comentaba Javier, en China van bastante rápido, ¿no? El proceso de adopción de regulación allí pues, no tiene tantas etapas, digamos, y van rápido, ¿no? Y allí pues hay regulación que va a entrar en vigor ya y probablemente sean de los primeros en imponer una serie de obligaciones a los gatekeepers, ¿no? Lo que ocurre es que bueno, en China la regulación y el sistema es muy diferente al nuestro, las plataformas, salvo excepciones, son diferentes, ¿no? Excepto Alibaba y TikTok, ¿no? Pues el resto no tienen un gran peso aquí en el mundo occidental y el impacto que tenga la regulación china en Europa, Estados Unidos y viceversa, pues no tiene por qué ser muy elevado, ¿no? Pero, sin embargo, en Europa sí que muy probablemente seamos los primeros del mundo occidental en perfilar las obligaciones, ¿no? Antes también se comentaba, ¿no?, que el diablo está en los detalles, ¿no?, y que ahí va a estar la clave, ¿no?, de esta regulación, ¿no? Y yo creo que ese es el punto donde Europa puede ser referente para el mundo occidental, ¿no?, cuando empiezan estos casos, ¿no?, a imponerse esas obligaciones y ahí ya pues sí, puede que luego Estados Unidos pues, y las propias plataformas no se adapten a esa primera regulación que se produzca en Europa. Tenemos que esperar a ver cómo evoluciona el tema. Me gustaría plantear algunas preguntas ya abiertas para cerrar lo que es la mesa redonda. Como al principio decía, entramos en una tercera fase, que es la fase no final, porque habrá una cuarta, una quinta y una sexta, pero la fase de implementación e interpretación de la normativa. Primero me dirijo en abierto a los representantes de la CNMC. Respecto a esta fase de implementación, obviamente, tanto las autoridades de competencia, los de supervisión, la propia Comisión Europea, los gobiernos y también la academia, que tendrá que proporcionar elementos de reflexión, juegan un rol, un papel muy importante. Y estas aproximaciones de regulación ex ante pues, abren muchas cuestiones, ¿no?, abiertas. Y ahí me dirijo a vosotros para preguntaros un poco qué va a pasar con los instrumentos tradicionales de competencia y de supervisión, aunque la presidenta de la CNMC hacía referencia a que esto no sustituye en ningún caso, esto refuerza a los instrumentos ya existentes, pero la regulación que ahora se prevé va a ser efectiva. ¿Cómo va a ser esa relación con los instrumentos tradicionales de competencia? ¿Cómo se prevé la relación entre las autoridades de competencia y regulación con la Comisión Europea? Bueno, nos deis un par de pinceladas al respecto sobre estas cuestiones. No sé. Bueno, si queréis comienzo yo una simple reflexión sobre todo sobre la DMA, ¿no?, que a pesar de que la Comisión Europea pues, ha establecido, ¿no?, que va a llevar el rol de aplicar la DMA, ¿no?, pues sí que se establece un papel importante pues,
las autoridades de competencia, ¿no? Y para las autoridades de regulación, ¿no? Está prevista la creación de un High Level Group, ¿no? En el que estarán pues, los grandes grupos europeos, ¿no? La European Competition Network, el BEREC, ERGA, etcétera, ¿no? Y que parece que sí que la Comisión Europea pues quiere contar con experiencia nacional, ¿no? Y eso yo creo que es interesante, ¿no? Y estará por ver ahí ese proceso de asesoramiento, ¿no? De consulta, de reporting a la Comisión, ¿no? A la Comisión Europea, a ver cómo de fluido va a ser, cómo va a funcionar, pero yo creo que va a ser va a ser interesante, ¿no? Ver cómo evoluciona. Sí, por completar lo que decía, los que hemos tenido ocasión de seguir el debate Perdón, decía que los que hemos tenido ocasión de seguir un poco el debate sobre la norma de la DMA en el Consejo, hemos visto cómo ha evolucionado en ese sentido y cómo el papel, la necesidad de un rol de las autoridades, de un rol más importante de las autoridades nacionales de competencia y de las autoridades independientes de regulación ha ido reforzándose conforme ha ido evolucionando el debate y ha ido evolucionando la propia norma. Veremos cómo queda finalmente, pero bueno, en principio se ha visto reforzado el papel porque se ha puesto de manifiesto la necesidad de una coordinación y una comunicación permanente y constante con las autoridades de tanto regulación como de competencia. Entonces, bueno, pues veremos qué ocurre. Yo creo que va a haber un poco de learning by doing, ¿no? En este sentido. Hay mecanismos y herramientas muy consolidados como son la ECN para el caso de competencia que se prevé en la propia norma como mecanismo de cooperación y vamos, desde nuestro punto de vista, ese debe ser la aproximación, ¿no? Coordinación y comunicación permanente. Muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, simplemente por cerrar, reiterar las palabras de la presidenta, la importancia que tiene el tener muy claro que al final son instrumentos complementarios, pero que efectivamente tienen que convivir ambos, persiguen objetivos distintos. La DMA lo que persigue es que en aquellos mercados en los que operan los gatekeepers exista contestabilidad y justicia, y la política de la competencia lo que persigue al final es la protección de la libre competencia no distorsionada. Son objetivos distintos, pero es necesario que se apliquen los dos. Uno es un instrumento ex ante, otro opera ex post, pero es importante tener en cuenta, y esto también lo ha demostrado la regulación complementada con la política de la competencia en otros sectores, que es posible que convivan, pero que es muy importante esta cooperación y coordinación entre las autoridades nacionales de competencia y la Comisión. Y en este sentido, pues se ve como este papel a las autoridades, por así decirlo, como dices, en todo el proceso de negociación se ha ido incrementando, y la ECN va a tener un papel muy importante en esta implementación y supervisión posterior por parte de las autoridades nacionales de que efectivamente se cumple y se están cumpliendo las obligaciones interpuestas por la DMA, pero bueno, que es posible y son complementarios y probablemente sea algo positivo que exista esta coordinación cada vez mayor entre... Y pasando por el otro lado de la mesa, desde el punto de vista regulatorio, ¿qué cabe esperar? Sí, me gustaría hacerles una última pregunta para cerrar de cotilleo, ¿no? De cotilleo a Rafa y a Javi. Ellos han participado, como os decía, en múltiples negociaciones en los grupos de trabajo del Consejo, y me gustaría saber en qué se ha diferenciado esta de las anteriores. ¿Ha habido más presión de lobbies, más presión de países terceros? ¿Ha sido más rápida, más lenta? ¿Ha tenido más ganas la Comisión de cerrarla de manera más rápida? ¿Y cuál es la tendencia? ¿Qué va a ser a futuro? ¿Va a seguir esa dinámica? También me gustaría la misma pregunta, ya para cerrar, a José María. Partido de la base de, como has comentado, que el tema laboral no está para nada todavía consensuado ni cerrado. ¿Qué se espera desde el punto de vista de la academia y desde el punto de vista teórico? ¿Qué reflexiones se esperan a futuro? Pues
naturalmente, el lobby de las grandes plataformas es conocido que es muy potente. Lo estamos viendo no solamente en la DSA, sino en el resto de reglamentos que estamos negociando en Bruselas, incluyendo pues, reglamento de privacy o reglamentos de plataformas, reglamentos de ciberseguridad. Solo espero que eso se recrudezca aún más todavía, luego, más que cada uno pues, naturalmente defiende legítimamente sus intereses. Pero sí que es importante, yo creo, señalar que es importante que las plataformas sean conscientes de que la autorregulación lamentablemente no ha funcionado y que es necesario que se responsabilicen por el desarrollo de las sociedades en las que prestan sus servicios. Es decir, ahora mismo creo que la única vía hacia adelante es una transformación digital humanista basada en valores democráticos europeos y ahora mismo es importante priorizar el respeto de los derechos de los usuarios y del resto de empresas que operan en el ecosistema digital por encima de los propios beneficios. Gracias. Por mi parte, yo creo que en este proceso de negociación, y ha pasado con la Digital Markets Act y también con la de subsidios extranjeros, lo que hemos visto es que había como 3 elementos diferenciales. Uno era el de conocimiento. Y es que esta vez siempre pasa con las negociaciones, pero esta vez, en mayor medida, parecía que nos movíamos un poco sobre terreno ignoto. Es decir, partíamos de una certidumbre, que era la aplicación de la política de competencia a la que da inspiración, pero a partir de ahí eran instrumentos relativamente novedosos para realidades que todavía no habíamos regulado, que estaban muy en el debate académico, pero no práctico. Y entonces, claro, llevaba un ángulo muerto, pues en el que queremos aplicar obligaciones pensadas para un operador concreto a muchísimos operadores y en el que aparecían obligaciones a medida que avanzaba la negociación sobre las que no habíamos podido reflexionar de manera suficiente. Y claro, eso nos lleva a cierta incertidumbre. Después había un elemento político importante, porque esto es una prioridad política innegable, y porque además habían objetivos muy claros. Antes hablaba Isabel de las concentraciones. Las concentraciones se aborda por la Ley de Mercados Digitales, pero también por la de subsidios, que puede tener un eventual efecto sobre estas plataformas en la medida que hayan sido subsidiadas de alguna manera, y en el que incluso el control de concentraciones muta. Muta porque ya no ves la realidad, el impacto de la entidad naciente, sino tratas de analizar la distorsión en ese proceso de fusión, en la compra. Entonces empezamos a ver cosas nuevas y políticamente que están muy arriba en la lista de prioridades. Y además todo esto, el tercer elemento era los tiempos, que se quería tener y se quería tener ya. Entonces todo eso hace que nos movamos muy rápido y que bueno, que el proceso que llega ahora, el momento que llega ahora sea especialmente interesante por el despliegue de la gobernanza en el que las autoridades nacionales de competencia tendrán un gran rol, los estados tendrán que poner su parte también y al final tendremos que ver cómo de efectivo es el despliegue, también en qué línea se resuelve la litigación que posiblemente surja porque hay intereses muy fuertes por parte de los operadores. Además, llegará en un momento que nos va a dar un rol de privilegio, lo decía antes el secretario de Estado, todo este despliegue de gobernanza, las primeras designaciones y la aplicación práctica llegará durante la presidencia española de la Unión Europea, lo cual nos va a dar una posición de privilegio. Y por lo cual estos debates creo que son tan interesantes ahora. Bien, yo con respecto a lo que comenté antes añadiría un par de cosas. Yo creo que en relación con el trabajo en plataformas hemos sido muy reactivos, como habíamos comentado, en el sentido de que normalmente estudiamos episodios concretos y los resolvemos con las normas que tenemos y con los criterios y principios que tenemos, ¿no? Y a mí, sin embargo, me da la impresión de que esto es una cosa mucho más amplia, ¿no? Mucho más amplia que pone en jaque el modelo tradicional, ¿no? Ya he comentado que pone en jaque la división trabajo autónomo, trabajo subordinado y también pone en jaque, digamos, cómo se organiza la propia empresa. Desde este punto de vista, yo creo que las aportaciones normativas que se están produciendo o que se están pensando van en la línea correcta, ¿no? Ahora, por ejemplo, se ha puesto en marcha a nivel europeo, que no sabemos aún en qué fase está, la posibilidad de extender
los mecanismos sindicales, en concreto la negociación colectiva a los trabajadores autónomos, que yo creo que va a ser algo muy importante y que seguramente desde el punto de vista de la competencia puede generar algo de ansiedad, ¿no? Y yo, por ejemplo, creo que tanto en la normativa europea proyectada todavía como la propia ley Rider, no es tan importante la primera parte, la parte de en qué condiciones son trabajadores por cuenta ajena o en qué condiciones son trabajadores autónomos, sino la segunda parte. ¿Qué mecanismos de garantía se establecen con respecto al funcionamiento de la plataforma, tanto en la propuesta de directiva como en la reforma que se introdujo en el año 2021 en el Estatuto de los Trabajadores? Yo creo que es mucho más importante la segunda parte, porque no se refiere solo a los riders, la parte que establece derechos de información de los representantes de los trabajadores sobre los algoritmos que funcionan en la empresa, porque yo creo que es ahí donde se permite garantizar o moverse en la línea de garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores. Tenemos que ir, muchísimas gracias, José María. Tenemos que ir cerrando ya, nos hemos pasado unos minutos, pero creo que el tema lo vale. Podríamos seguir debatiendo, la verdad es que largo y tendido. Antes hablaba de que entrábamos en una tercera. Veo claramente que por las diferentes controversias que hemos suscitado, ahora una cuarta fase, una quinta fase, una sexta fase. Esto tiene que evolucionar todavía, evolucionará muy rápido. Esperamos poder seguir estando en el debate y en la reflexión. Me gustaría, por supuesto, dar las gracias a todos los participantes de la mesa. Gracias a la CNMC por prestarnos su casa para hacer también este evento. Desde luego, en el Ministerio, bueno, con el permiso del secretario de Estado de Economía, tenemos que reconocer que no tenemos una sala así de bonita en Cuzco, ¿no? Muchas gracias, por supuesto, a la asistencia, también a los que están en Internet. Creo que, aunque nos hemos pasado unos minutos, tenemos margen para 1 o 2 preguntas del público. Si alguien quiere plantear alguna cuestión. Sí, Javier. No. Bueno, pues entonces lo damos por cerrado ya. Muchísimas gracias a todos.